Hermanos, que el Señor les bendiga. Doy muchas gracias a Dios por poder compartir una vez más un pasaje de las Escrituras con ustedes. Quiero invitarle a abrir allí la Biblia en Mateo 26, el versículo 41, pasaje muy conocido, y dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es un consejo que le daba Jesús a sus discípulos allí en el Getsemaní cuando estaba llegando la hora de su entrega. Conocemos la historia, el relato, y vemos que Él les aconsejaba esto de velar y orar. Muchas veces relacionamos la palabra tentación con algo físico y moral, pero sabemos que ante Dios el pecado es pecado, y que no hay un pecado que es más grande o más chico, sino que lo que está mal ante los ojos de Dios es pecado. Y nosotros diariamente y cotidianamente, en nuestro diario vivir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos siendo continuamente tentados. Por ejemplo, en reaccionar mal ante diferentes situaciones, en enojarnos fácilmente, en discutir con facilidad, en por ahí mentir, decir algo como para salir de una situación. Mentimos así, creyendo que no está mal, en enojarnos por ahí con nuestros hijos, en gritar, en cuántas cosas, ¿no?, que nos pasan en el diario vivir, en nuestro trabajo. Somos continuamente tentados y debemos tomar una decisión de cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Y bueno, yo en esta semana me encontraba en estas situaciones de estar pidiendo perdón por la misma situación o por lo mismo varias veces. Y meditaba, y gracias al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que Él quedó para ayudarnos y para ser la voz de nuestra conciencia, nos damos cuenta y en el momento en que hemos actuado mal y pedimos perdón, y Dios nos perdona. Yo me encontraba hablando con Dios, conmigo misma, y decía, ¿por qué es tan difícil por ahí no superar ciertas situaciones en nuestra vida? Porque caemos y caemos y caemos en el mismo error. Y vino este pasaje a mi mente en su momento, y fue velad y orad para no entrar en tentación. Debemos preparar cada día, levantarnos, encomendar el día en las manos de Dios. Nosotros sabemos que muchas veces en nuestro trabajo hay días y días, y a veces tenemos identificado los días y a las personas que por ahí nos hacen perder la tranquilidad, por así decirlo. Y poder de antemano velar y orar y encomendar el día en las manos del Señor es fundamental. Yo recuerdo que cuando empezó esto de la pandemia, habíamos acostumbrado a hacer los altares familiares en los hogares con nuestros hijos. Orábamos con ellos y orábamos por ellos, y teníamos el tiempo como para meditar en las Escrituras, pero luego empezamos con muchas restricciones, pero también a salir a trabajar, y todo como que cambió nuestra rutina diaria. Hacer la tarea con los chicos, estar más tiempo en la casa, tenemos un día para ir a comprar, otro día para no, un horario que antes de las 8, y bueno, es como que nos cambió todo mucho, que hemos descuidado esto de estar en los altares familiares con nuestros hijos, y es fundamental para poder vivir una vida de victoria, velar y orar. Yo busqué en el diccionario qué significaba velar, y dice permanecer de forma despierta durante las horas que se duerme, que se suele dormir. O sea, estar despiertos en las situaciones, en los momentos donde necesitamos o estamos relajados, estar despiertos, eso es orar. Y acá
Jesús le decía a sus discípulos que debían estar atentos, alerta. Vamos a leer allí en Lucas 22:40. Es el mismo relato que Mateo, pero contado por Lucas. Y esto es lo que tienen los evangelios de lindo, de que por ahí el mismo relato en los diferentes evangelios tenemos detalles o se enfocaron más en una situación y nos da más claridad en diferentes momentos de la vida de Jesús en la tierra. Dice Lucas 22:40, el mismo relato dice así, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y vemos así en el versículo 45 y 46 el detalle donde dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormí? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dice acá este detalle en el 45 que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los discípulos sabían, porque Jesús les había relatado lo que iba a suceder y estaban tristes. Y yo meditaba en esta situación en nuestra vida el día de hoy. Todo este tema de la pandemia, del encierro, de las pérdidas que sabemos que han habido, de gente que sus familiares han partido con el Señor, algunos y otros no. Y eso ha causado pesar en nuestro corazón, porque conocemos mucha gente, hay mucha gente que en esta pandemia ha perdido seres queridos. Quizás para los hijos de Dios no es una pérdida porque sabemos que nos vamos a reencontrar en el cielo, pero hay mucha gente sufriendo y eso a nosotros nos ha entristecido. Y yo meditaba en este pasaje de que los discípulos, a causa de la tristeza, cuánto este encierro nos ha agobiado y nos ha como bajoneado, por así decirlo, en nuestro ánimo. Hay días que nos levantamos prácticamente sin fuerzas. La palabra del domingo hablaba sobre esto de estar cansados, nos sentimos agobiados, cansados, tristes por toda la situación que estábamos viviendo. Y eso también le pasaba a los discípulos, y ahí era el consejo de Jesús, de que debían velar y orar para no entrar en tentación, porque cuando estamos así debilitados, cansados, agobiados, somos más propensos a cometer errores porque no estamos alerta, estamos como distraídos. Y eso es lo que el diablo muchas veces quiere que nos pase, que estemos distraídos con todo lo que pasa para desenfocar nuestra mente y nuestros pensamientos y quitarnos estos de consejos que nos dio Jesús de que debemos velar y orar. Vemos allí en 1 Corintios 10:13, muchas veces nos hemos propuesto nosotros humanamente, por ejemplo, dejar de gritar. A mí me ha pasado, por eso lo digo. Voy a tratar de no enojarme, de respirar profundo, y cuando viene la situación ahí ya me encuentro de nuevo enojada y gritando. Y bueno, esa es una de las cosas que digo, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto? Y entendía que el día cuando uno se levanta y encomienda el día en las manos del Señor y ora y está activo en el tema de oración, no, yo no digo que no oremos, porque los que salimos a trabajar muchas veces en nuestro camino al trabajo vamos orando, siempre estamos meditando en la Biblia, en las Escrituras, escuchamos canciones cristianas que nos ministran, nos bendicen, y estamos continuamente meditando en los caminos del Señor y tratando de hacer las cosas bien. Pero eso no es velar. Velar es estar completamente activo y atento en la oración, en poder buscar ese tiempo de intimidad, de leer las Escrituras, de tener el tiempo para hacerlo, no de tenerlo, sino de buscar el tiempo para hacerlo y poder tener un tiempo a solas con el Señor y meditar. Muchas horas del día se nos van en muchas cosas que no tienen mucho sentido para nuestra vida. Perdemos mucho tiempo y Dios nos está pidiendo
que velemos y oremos para que no entremos en la tentación de opinar cuando no debemos hacerlo, en de decir cosas que ofendan a Dios, de juzgar a otros rápidamente sin pensar. Todo eso son tentaciones que cotidianamente se nos presentan en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar atentos, y la única manera que nos dejó escrita nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras es esto de velar y orar. No solamente estar todo el tiempo conectados con Dios y el diario vivir, uno está siempre hablando con Dios, sino tener un tiempo a solas y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y dejarnos que Él nos moldee y nos corrija. Acá en 1 Corintios 10, 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, acá nos deja bien en claro el apóstol Pablo que la lucha que nosotros tenemos es espiritual. O sea, no viene ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. O sea, somos tentados en nuestra humanidad, en nuestra forma, en nuestra carne. Por eso el pasaje de Mateo decía: la carne es débil. Somos tentados continuamente, pero nunca vamos a ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Y dice que junto con la tentación Dios nos da la salida. ¿Y cómo nos da la salida? A través de las Escrituras. Esto de que nuestros hijos puedan memorizar. Yo agradezco a Dios que los chicos puedan tener su clase de escuela bíblica y poder a través de ello aprender versículos de memoria. Es fundamental que los niños aprendan pasajes de la Biblia como lo hicimos nosotros, de memoria, porque en el momento de la tentación esos pasajes llegan a nuestro corazón, porque la Biblia es espíritu, la palabra es espíritu, y eso nos ayuda a librarnos de la tentación. Y se cumple este pasaje que junto con la tentación automáticamente en el momento tenemos la salida, y eso es lo que nos va a ayudar a poder vivir una vida en santidad. Pero debemos estar constante en la oración y velar. O sea, el velar significa estar despierto mientras otros duermen. O sea, nosotros estar atentos, velando. O sea, cuántas noches hemos pasado orando. Nosotros recuerdo que antes teníamos las vigilias, como éramos chicos. Quizás nuestros hijos ni saben lo que es una vigilia, pero nosotros teníamos vigilias en la iglesia, y eran vigilias de oración, no eran con break en el medio como ahora se hace, o cuando se podía se hacía, de que a tal hora se hacía como una pausa para despertarnos. No, nuestras vigilias eran de corrido de las 10 a las 6 de la mañana, orando y cantando y prédica, orando y cantando y prédica, y era continuamente así. Y eso es vigilar, y eso debe ser activo en nuestra vida continuamente. O sea, tener nuestro tiempo de oración y de lectura de las Escrituras, y por ahí lo repetimos continuamente, pero no es necesario solamente repetirlo, sino poder hacerlo, ser hacedores de la palabra, vivir lo que estamos enseñando y vivir lo que estamos predicando. Es la única, el único consejo que nos puede dar una salida ante una tentación es velar y orar. Si no, mira allí en la oración modelo que dejó Mateo 6, Jesús dejó en la oración modelo donde le enseñó a sus discípulos a orar. En el pasaje, en el capítulo 6, el versículo 13, lo sabemos de memoria, lo vamos a leer. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No por casualidad o no en vano, Jesús terminó la oración modelo en la que nos enseña a nosotros a orar con esta palabra: y no nos metas en tentación. Pedirle a Dios que no nos meta en tentación y que Él nos libre del mal. Hace un tiempo escuchaba una enseñanza sobre este pasaje de que el Señor nos libre del mal y no nos meta en tentación. Y muchas veces hay personas o situaciones que no deben encontrarnos
que no se deben encontrar con nosotros, porque sabemos que somos propensos a caer en una tentación si por ahí tenemos tal situación o tal persona delante de nosotros. Y esta palabra dice, nos enseña que nos libre, o sea, que el Señor nos libre de esas situaciones y que nos libre de quizás esas personas que muchas veces nos hacen caer. Dios nos conoce y nosotros también nos conocemos y sabemos qué es lo que a nosotros nos supera, qué es más fuerte que nosotros. Entonces orar y velar de antemano para que el Señor nos libre. Este predicador decía, hay personas que no debemos ni siquiera cruzarnos por la vereda porque sabemos que por ahí podemos hasta llegar a perder la paz. Y el Señor nos puede librar de esa situación. Pero nosotros para eso tenemos que conocer las Escrituras, estar atentos, leer, velar, orar y encomendar cada día de nuestra vida en las manos del Señor, porque el mañana no le conocemos. Pero sí, hoy es el día oportuno en el que debemos encomendar nuestros días a Dios. Y como les decía, fue una palabra muy, muy profunda y muy dura en su momento cuando me encontraba diciendo al Señor, ¿por qué me cuesta tanto renunciar a esto? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué, Señor, me cuesta? Tú sabes que yo me lo propongo, me pongo metas y trato de siempre ponerme metas cortas, o sea, no a largo plazo, tan a largo plazo, porque es mucho mejor ponernos metas cortas, o sea, metas que sean, por ejemplo, yo en el lugar de mi trabajo por ahí aconsejo, no podemos, hay gente que dice, yo no puedo dejar el vicio de un día para otro, y el que ha tenido un vicio sabe que muchas veces es difícil. Pero yo digo, si nos ponemos metas cortas, decir, bueno, voy a tratar de reducir la cantidad de cigarrillos a la mitad. Sin duda Dios tiene el poder de transformar la vida de un momento para otro, pero como hace un tiempo decía, no somos todos igual y el tratamiento de Dios con cada uno de nosotros es particular y es personal. Entonces muchas veces poder hacer que ponernos metas cortas, decir, bueno, por un decir, no voy a gritar nunca más. No. Capaz que no nos va a resultar, pero sí decir, bueno, hoy me voy a proponer no gritar tanto y poder lograrlo y así ir superándonos de día en día, porque de día en día debemos ir de gloria en gloria, debemos ir viviendo un día a la vez y tratando de ser cada día mejor que lo que fui ayer, ser hoy y ser mañana mejor de lo que hoy soy, y así ir proyectándonos y poniéndonos metas que podamos alcanzarla. Como esto de velar y orar, si usted dice, bueno, yo no oro, hace un montón que no oro, no me voy a decir, bueno, a partir de mañana voy a hacer una vigilia y voy a orar 5 horas, porque no lo va a lograr. Porque si hasta hoy no oraba ni 15 minutos, ¿quién le dice que mañana va a poder orar 5 horas? Ahora, si usted dice, bueno, hoy oro 15 minutos, pero mañana voy a orar 20, pasado mañana voy a orar 25, y así, cuando nos demos cuenta, vamos a tener una hora de oración. Lo mismo la lectura de las Escrituras. Usted dice, bueno, a mí me cuesta un montón leer la Biblia. Y sí, muchas veces hasta que no le agarramos el gustito nos cuesta esto de sentarnos a leer la Biblia. Pero una vez que lo hacemos un pasaje por día, un capítulo por día, un versículo por día, lo vamos a lograr. Ahora, si usted dice, no, a partir de mañana yo voy a leer un capítulo entero de la Biblia para que en una semana la voy a leer completa, no lo va a lograr. Porque si hasta ahora no lo hizo, no es que esto es así de un día para otro. Ahora sí, si se pone metas cortas de orar y velar, lo va a lograr. Porque esto es así, es cotidiano, tiene que ser una destreza adquirida en nuestra vida, esto de poder leer y orar la Biblia. Orar y leer la Biblia. Y así, todo el día, continuamente. Una vez en el día ponernos a apartar un horario para hacerlo. Eso es velar y orar, para no entrar en tentación, para que el Señor nos libre, como decía allí la oración modelo, líbranos del mal, líbranos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que bueno, espero que esta palabra sea de bendición para su vida, como lo ha sido para la mía. Como les digo y les repito, fue fuerte ese momento donde Dios me revelaba este pasaje bíblico a mi corazón, y bueno, lo quería compartir con ustedes porque realmente creo que en los momentos que vivimos de tanto
de tanta incertidumbre, tristeza, de no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos, pero el Señor ya nos había dicho que nosotros debíamos vivir un día a la vez, que el mañana no nos pertenecía, que nosotros el día a día. Así que espero que el Señor les bendiga grandemente y vamos a orar para que esta palabra pueda servir en nuestras vidas, poder vivir lo que predicamos y enseñamos. Señor, te agradecemos por este día, gracias por tu palabra, por hablar a nuestro corazón. No nos metas en tentación y líbranos del mal, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles estar cada día más aferrados a ti y velando y estar orando y despiertos, Señor. Pedimos por nuestra familia, nuestros hijos, Señor, que ellos puedan tener cada día un encuentro contigo. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.